Entonces vamos a continuar con capacitancia. Reitero nuevamente, la capacitancia está muy asociada con el campo eléctrico y con el potencial eléctrico también, ¿no? Y la carga, básicamente. Entonces, bueno, vimos algunos ejemplos para placas paralelas. Vamos a ver un par de ejemplos ahora para capacitor cilíndrico y capacitor esférico. Entonces, en este caso, vamos a hacer para el capacitor esférico, diga el cilíndrico. Entonces, vamos a hacer uno muy sencillo. Este es el ejemplo 3, ¿no? Entonces, se tiene un capacitor cilíndrico. Recuerden que otra manera de llamarle a los capacitores, al capacitor, es condensador. Tiene un capacitor cilíndrico de radio interno. Recuerden que había dos radios. Entonces vamos a traerlo acá de nuevo. Recuerden que había dos radios, ¿no? El interno, que era el de la que les decía que podían verlo como una hoja de papel adentro, doblada, que es de radio A, y el externo, que es del otro material, ¿no? Del otro conductor externo, ¿no? Que es el radio B. Entonces vamos a poner los radios. Entonces se tiene capacidad de radio interno A igual a 1 centímetro. Y de radio externo B igual a, tiene que ser más grande, evidentemente, 2 centímetros. Entonces, de entrada, recuerden que todo siempre se debe de sustituir en metros. ¿Ok? Entonces, tenemos los radios. Hay un largo L de 5 centímetros. Ok, entonces para no estar subiendo tanto, voy a copiar esto. Estas ecuaciones. Entonces recuerden que estas son las ecuaciones que rigen al capacitor cilíndrico. Ok, y bueno. Entonces queremos calcular el campo eléctrico E. El campo eléctrico E a una distancia R. Recuerden que aquí una cosa son los radios internos, que es el A, otro es el externo y otro es en donde estoy en medio, ¿no? O sea que es R. Entonces, a una distancia E, calcular el campo eléctrico a una distancia R igual a 1.5 centímetros. A 1.5 centímetros. Sí, el potencial eléctrico del capacitor es B igual a, voy a poner un potencial grande, 200 volts. Ok, recuerden que el potencial eléctrico está asociado con la energía. Bien, entonces, si ustedes se enfrentan a este problema, cómo iniciarían a enfrentarlo? Y además, me faltó, y además calcule la capacitancia. ¿Cómo iniciarían a hacerlo? ¿Qué datos tienen? Pues tenemos el radio interno, el radio externo, lo largo, Ajá. el campo eléctrico.
El campo eléctrico hay que calcularlo más bien, ¿no? Ah, ok. Entonces, la El voltaje. distancia, el voltaje. Entonces, ¿qué fórmula pueden ocupar la mayoría de esos valores que me acaban de decir? La que es de Q. O sea, me estás diciendo que aquí, Esa, mira. pero no conoces Q, ¿o sí? No. No conoces ni Q ni E. Entonces no puedes despejar ninguna, ¿no? Entonces la de. Es ¿Cuál? empezar a sacar Q y E. ¿Cómo conoces una u otra? ¿De dónde despejarías una u otra para conocerlo? Es que en todas están. Pero en una de las que tienes hay una forma de que sí puedas despejar una u otra, porque no están juntas. En esta fórmula sí están juntas, ¿no? Y no los conoces, entonces tienes una ecuación y dos incógnitas, entonces ahí no. Si ocupas la de hasta abajo, no conoces ni C. Pero también tiene ahí epsilon. El epsilon sí lo conoces. El epsilon Aquí es está. 8.85 por 10 a la menos 12. Ah, pues en esa, con esa. Podría ser en esa, ¿no? De ahí Ujú. podríamos, de hecho, hay dos cosas que podemos hacer. Hay dos formas en las que lo podemos hacer. La primera es que aquí también conoces B, conoces todos estos valores y conoces esto, puedes despejar Q, ¿no? Ujú. Esa es una forma. La otra forma es así como de la de abajo. No conoces C, ¿ok? Pero sí conoces L y sí conoces los radios y epsilon, ¿no? Entonces de ahí puedes despejar C, o sea, directamente sustituir. Una vez hallado C, que es algo que también nos pide el problema, una vez hallado C, si te das cuenta, conoces B, conoces C, ahora podrías despejar Q, ¿no? De ahí. Ujú. Entonces, Ok. esa es la otra forma. Ya conociendo Q, ya se puede despejar el campo de acá arriba, ¿no? Entonces, eso, en estos problemas, pues no es más que eso, fijarse de las tres ecuaciones que tienen, en donde conocen todos los datos excepto uno, ¿no? O sea, alguno que despejar para poderlo sustituir en otra. Entonces, tengan cuidado con eso, ¿no? O sea, la primera no, porque se sustituyen, van a tener ahí que Q va a ser igual a epsilon por E, pero el E no lo conoce, ¿no? Entonces hay que conocerlos antes. Entonces, para este caso vamos a ocupar, no sé, vamos a despejar capacitancia. Vamos a despejar capacitancia. Entonces, de aquí sabemos que C es igual a 2 epsilon, 2pi epsilon 0 por L entre el logaritmo natural de B entre A. O ya sustituyendo 2pi, epsilon 0 es 8.85. Recuerden que el epsilon 0 sí se los había dado. Sí. De hecho, lo vimos la clase pasada. De hecho, por aquí lo sustituimos. Aquí está, ¿no? Epsilon 0. 8.85 por 10 a la menos 12, ¿no? Voy a suponer que mis unidades son correctas. Y L nos dice que son 5 Ujú. centímetros. Entonces, 5 centímetros en metros es 0.05 metros, ¿no? Recuerden que siempre todo debe de estar convertido en metros. Entre el logaritmo del radio exterior B, que es 2 centímetros, es decir, 0.02 metros, entre el radio interior, que es A, que es 1 centímetro, entonces 0.01. Entonces, ¿cuánto les da la capacitancia? Cuatro punto cero uno por 10 a la menos 12. 4.01 por 10 a la menos 12. Ajá. ¿Qué unidades son? ¿Cuáles son las unidades de la capacitancia?
Mm, híjole, ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? no era Jules, ¿verdad? No. No, no, esos son de energía. Recuerda que los que están asociados con energía es potencial eléctrico P y los joules son U. Son faradios. Acá se los puse. Entonces, la unidad de la capacitancia es faradios. Entonces, son 4.01 por 10 a la menos 12 faradios, ¿no? O por 10 a la menos 12, ¿qué es? En notación científica. Epsilon, ¿no? No. Digo, no, perdón. Ay, ¿Picofaradios? Exacto, vientos. Por 10 a la menos 12 es picofaradios. Entonces, para este caso C es 4.01 picofaradios. Entonces, ya tenemos C. El problema realmente nos pide calcular también el campo. Entonces, para calcular el campo necesitamos la carga Q. Para la carga Q, entonces, hay que despejarla o de alguna manera. En este caso la podemos despejar de esta misma, ¿no? Porque sabemos que C es igual a Q sobre V. Conocemos ya C, conocemos ya V, entonces de ahí podemos despejar que Q es igual a C por V. C ya la conocemos, que es 4.01 picofaradios. Y V, el problema no los da, ¿no? El problema nos dice que son 200 volts. Entonces, como son 200 volts, lo ocupamos, 200 volts. ¿Y cuánto nos da esto? Son 8.02 por 10 a la menos 10. Unidades de la carga. Ahí son volts, ¿no? No, la carga eléctrica. Recuerden que la Coulomb. carga eléctrica. Coulombs. Ah, no, Coulomb. Sí. Entonces, coulombs. Ahí está. O si lo queremos ver en alguna notación que nos ayude, también la carga Q la podemos ver. Recuerden que si yo recorro el punto hacia la derecha, entonces esto se tiene que hacer más pequeño. Entonces, si lo recorro 2 posiciones, se hace 802 por 10 a la menos 12, ¿no? Coulombs. Entonces, para que ahora mi carga sea 802 picocoulombs. Entonces, recuerden que esta y esta son completamente equivalentes. Y recuerden que se las pongo porque en general en los problemas, luego nada más viene así directamente. Y recuerden que hay que sustituir. Que hay que sustituir que el pico es por 10 a la menos 12, el nano es por 10 a la menos 9, el micro por 10 a la menos 6 y el mili por 10 a la menos 3, ¿no? Ok, ya tenemos la carga eléctrica. Bien, ahora sí ya podemos, de aquí de esta ecuación ya podemos sustituir podemos despejar el campo eléctrico, ¿no? Entonces, lo voy a copiar. Entonces, esta es nuestra ecuación original y de hecho solo voy a dejar esta. Q igual a esto. ¿Ok? Entonces, de aquí nos interesa el campo eléctrico, ¿no? Nos interesa el campo eléctrico, entonces despejamos el campo eléctrico como E igual a Q y todo lo demás pasa dividiendo, ¿no? Es decir, epsilon 0 por 2 pi r l, ¿no? Entonces, Q ya sabemos que vale 802 picocoulombs. Epsilon 0 sabemos que vale 8.85
por 10 a la menos 12. Voy a suponer que todas mis demás unidades están bien. 2 pi por r. La distancia r nos las da el problema y nos dice que vale 1.5 centímetros. O lo que equivale a 0. ¿Qué? R que era 1.5, ¿verdad? 0.015, ¿no? Metros. Por L. Y L vale, acá está, 5 centímetros, ¿no? Entonces, por 0.05, ¿no? Metros también. Cierro esto. Entonces, el campo eléctrico, ¿cuánto les da? No olviden meter adecuadamente sus exponentes. Me dio 19.230.47. Ok. 19,000. Bueno, como tomé un poquito más de decimales, me dio un poquito diferente. Me dio 19,235.9. Pero está bien el que te salió. ¿Y cuáles son las unidades de campo eléctrico? Newton sobre Coulomb. Sí, Newton sobre Coulomb. Ahí está. Entonces ya, ¿no? Con esto tenemos justamente el campo eléctrico. También se puede expresar como 19.2 por 10 a la 3 Newton sobre Coulomb, o lo que equivale a 19.2 kilonewton sobre Coulomb. Cualquiera de esas tres es correcto. Entonces, con eso concluimos el problema. Hallamos el campo y la capacitancia, ¿no? Que nos pide el problema. Son estos dos. ¿Alguna duda? No, ninguno. Sí, están como muchísimo más fáciles esos problemas. Profe, Dime. o sea, la capacitancia es literal la capacidad que tiene de guardar energía. Exacto, sí, tal cual. Así. Ok. Sí. Entonces, ahorita nada más vamos a trabajar con puras energías, ¿verdad? Energías que derivó, acuérdate, bueno, no sé si en de las clases pasadas trabajamos Ajá, primero con la energía potencial eléctrica U, que eso ajá. estaba en joules, que ese es el equivalente energético de cualquier cosa de energía en el ambiente que existe en la física, ¿no? Pero Ok, producido por electricidad. Después de ahí ok, asociamos, y bueno, y recordando que U es la energía que yo voy a necesitar, por así decirlo, yo carguita, yo si fuera una carga, para transportar otra carga, ¿no? Del infinito a una distancia de otra, ¿no? Es decir, ¿cuánto me canso? Que les decía que el equivalente era la energía, cuando yo subo una bola de boliche a un edificio, pues cuánto me canso, ¿no? De subirla. Esa es la U. Luego V es el potencial eléctrico, que básicamente no es más que dividir esta energía entre la carga, pero no es más que la energía V, o que expresa, que puede tener almacenada cada partícula eléctrica, ¿no? Entonces, y eso es en volts. Luego, entre V, U, pues también, si relacionamos la carga, la carga, entonces tenemos la capacitancia, que es justamente, como tú dijiste, es la capacidad que tienen dos, y eso es importante, dos conductores, porque si te das cuenta siempre son dos. Es placas paralelas, dos conductores,
el esférico, 2 esferas conductoras, y el cilindro, 2 cilindros, la capacidad que tienen de almacenar energía eléctrica, ¿no? Ok, sí. Gracias, Va, bro. ¿no? ¿De qué? Entonces, más o menos son los que ahorita estamos manejando. Vamos a hacer un problema ahora con una esfera, un capacitor esférico. Recuerden que también les había comentado que el de placas paralelas es el capacitor más común. Es la construcción más común, ¿no? Sin embargo, no implica que no existan los otros. Y sobre todo es el más común también porque sus ecuaciones son las más simples, ¿no? Solamente es con áreas, con distancias, porque, por ejemplo, en el caso de aquí, pues, del cilíndrico, pues nos metimos con logaritmos, ¿no? Ok, entonces de una vez voy a pasar esas ecuaciones. Entonces, el ejemplo 4. Ok. Entonces, en este ejemplo, lo que yo quiero es... bueno, y claro, aquí no olviden que también esto equivale a Q sobre V. Eso no cambia. Bien. Nuevamente, recuerden que B ya son los radios interior y exterior, y R es el espacio o donde se sentiría el campo eléctrico entre estas dos partes, ¿no? Es decir, R, recuerden que está aquí, ¿no? O sea, esta es mi esfera exterior, esta es mi esfera interior, una dentro del otro, y cómo sentiría yo el campo eléctrico adentro, ¿no? O cómo yo sentiría la energía. A final de cuentas, la carga eléctrica se almacena, ya saben, aquí y acá, en los conductores, pero internamente yo siento un campo eléctrico, que aquí es más fácil de ver, ya lo habíamos visto que lo vemos así. Yo siento un campo eléctrico y eso es el campo eléctrico que yo sentiría dependiendo en dónde me mueva. A diferencia del de placas paralelas, el de placas paralelas no tiene asociado no tiene asociado como tal ninguna distancia, porque en placas paralelas el campo eléctrico es constante y se siente igual en cualquier punto, por el tipo de distribución. Entonces, por eso es otra de las razones por la cual las placas paralelas son los más utilizados, porque el campo eléctrico es constante, no tiene que variación y por tanto no le agregamos un parámetro de referencia extra como es R, ¿no? Que sería aquí R, ¿no? En dónde estoy parado. En contraparte, los otros capacitores sí. Forzosamente es si estoy aquí o estoy más cerquita de un cilindro del otro, varía el campo eléctrico, ¿no? No así significa que varíe la capacitancia, porque la capacitancia es, al final de cuentas, cuánta carga voy a poder almacenar y de ahí cuánta energía puedo almacenar, ¿no? Que están íntimamente relacionados. Bueno, entonces, regresando, se tiene un capacitor esférico cuyo radio interior, recuerden que el radio interior es A, es igual a, bueno, vamos a hacer ahora que el radio sea grande, 2 centímetros, radio interior, radio exterior, que es la otra esfera, B va a ser igual a 4 centímetros, ¿ok? El cual genera un campo eléctrico E igual a 1750 newton sobre metro. Diga newton sobre coulomb. ¿Ok? Entonces, calcular
calcular la carga Q y el potencial eléctrico V generado si la capacitancia C es igual a 2 microfarads. ¿Ok? Entonces, vean, tenemos aquí el radio interior, el radio exterior, nos dan el campo eléctrico y nos dan la capacitancia. Entonces, nos piden sacar la carga y el potencial eléctrico V. ¿Cómo lo harían? Empezaríamos utilizando la tercera ecuación, ¿no, profe? Tenemos todos los datos. Radio, ¿no? Pues en la tercera ecuación tenemos 4pi epsilon 0, los conocemos y tenemos los radios, entonces podemos sacar la capacitancia, ¿no? Diga, perdón. No, aquí la relleno. La capacitancia sí la tenemos, ¿no? Ah, Sí. de hecho, El radio faltaría. Sí. perdón, sí, más bien tendría que ser aquí. Sí, cierto. Vamos a, en lugar de capacitancia, vamos a ponerle si el radio R, si el radio R es igual a 2, 4, 3 centímetros. Ajá. Sí. Ok, entonces ahora sí. De aquí, entonces, como ya le cambiamos un poquito los datos, entonces podríamos empezar, ya sea, pudiéramos sacar... El voltaje. Ah, no, porque no tenemos. No, podemos, sí se podría. El voltaje. no porque no tenemos la carga Q. Bueno, no, sí, podemos, no, nos falta la carga Q, pero podemos sacar la capacitancia, ¿no? Esa sí la podemos sacar directamente, ¿no? Ah, sí. De aquí podemos sacar la capacitancia, de aquí podemos sacar la carga Q, y ya finalmente con la carga Q, ya sea con esta o con esta, podemos sacar el voltaje, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Sí. Sí, profe. Entonces, ok. Entonces, comencemos calculando la capacitancia C. Es 4 pi epsilon 0 por A por B. En este caso, bueno, directo lo voy a sustituir. 4 pi epsilon 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12 por A por B, ¿no? Y A en este caso es 2 centímetros, recordando nuevamente que es 0.02 metros, por B, que es 0.04 centímetros. Diga, metros ya. Entre la resta de B menos A, que es 0.04 menos 0.02. Y ya es todo. ¿Cuánto les da esto? Me dio 4.44 por 10 a la menos 12. 4.44 por 10 a la menos 12. Unidades de la capacitancia. Faradios. Faradios, picofaradios. Aquí faradios, F. Y si ya lo transformamos por ese 10 a la menos 12, sería 4.44 picofaradios, correcto.
Entonces ya tenemos la capacitancia. Ahora nos piden calcular la carga Q o el potencial eléctrico, ¿no? Entonces, como no tenemos Q para el potencial eléctrico, entonces vamos a calcular Q. Entonces, en este caso, Q será igual a epsilon 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12, por el campo eléctrico, y en este caso el campo eléctrico es 1750 newton sobre coulomb. Luego tenemos por 4 pi por el radio al cuadrado, y el radio es de 3 centímetros. Nuevamente hay que transformarlo a metros, 0.02, diga 0.3 metros, y esto al cuadrado. Entonces, ¿y esto cuánto les da? $2.20 por 10 a la menos 9. 2.20. A mí me dio 1.75. Ajá, 15 a por mí, 10 a la menos 10. ajá, sí, a mí también me dio 1.7515 por 10 a la menos 10. ¿Podrías corroborar tu cálculo, Hans? Sí, profe. Unidades de la carga. Coulomb. Coulomb. Ah, sí, ya me dio. Sí, ya. Ah, bien. Coulombs. Bien. Entonces, reitero, esto es un resultado correcto, pero para ponerlo en notación, recuerden que podemos pasar 2 a la derecha y este se hace más pequeño. O lo que equivale a que Q sea igual a 175.15 por 10 a la menos 12 coulombs, o que Q sea igual a 175.15 picocoulombs. Entonces ya tenemos la carga, ya tenemos la capacitancia, pues el voltaje lo podemos sacar de aquí o de aquí, ¿no? La que quieran. Entonces, pues es más fácil sacarlo de aquí. Sabemos que básicamente si C es igual a Q entre V, entonces podemos despejar V como Q entre C. Entonces Q son 175.15 picocoulombs y C es 4.44 picofaradios. Tip: si solamente esto va a ocurrir ¿Cómo? ¿Por qué C va a ser igual a la carga entre el voltaje? No entendí. Ok. Es el despeje. Si te das cuenta, si lo hacemos de aquí, entonces podemos, esto está dividiendo, lo pasas acá multiplicando, ¿no? Entonces nos quedaría BC. BC igual a Q, ¿no? Y entonces luego queremos despejar V, entonces C está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, ¿no? Entonces B se quedaría Q entre C. Y ya, por eso Q es, B es igual a Q entre C. Ok. Sí, Eso lo sí. tenemos en nuestro formulario. Pues esta es la fórmula original que tienen en las que les había dicho. En el apunte, por ahí, es la original. Gracias. Sí, este es nada más el despeje. Ok. Entonces, esto sería V igual a 175.15 entre 4.44. ¿Cuánto les da eso? 39.44. ¿Qué? No sé si me salió. ¿Cómo? 39.44. Ajá, ¿qué? ¿Qué unidades son? Radios. Ah, órale. No, ¿No? Volts.
volts. La más fácil de todas es esta, porque la V se sigue manteniendo su unidad como volts, que es V misma. Ok, y ya. Entonces aquí con esto tenemos que el voltaje o la diferencia de potencial o potencial eléctrico también es de 39.44 volts. Entonces, ¿dudas con este problema? No, profe. Entonces, las fórmulas elementales, recuerden también que son de cada uno, pues estas, y pues de cada uno podemos hacer sus respectivos despejes, ¿no? Bien, ok. Viene ahora, ya vimos que